Muy buena gente, hace un tiempo que no subo ninguna guía, así que he pensado traeros una de un personaje que es bastante conocido. Para esta guía me ha ayudado Gropis, que me imagino que ya todos lo conocéis la verdad, y creo que es una persona que lleva bastante bien al personaje. Os recuerdo que si lleváis poco tiempo jugando al Fighter y no entendéis bien cómo es su terminología, tengo un vídeo que explica cómo entender a detalle. Os dejaré en la descripción y también los distintos apartados que tocaré con el minuto en el que empieza, por si solo os interesa una parte. Dicho esto, podemos empezar. Los golpes de Freezer tienen un poco de todo. Tiene un 5L 6 frames, así que puede clasear sin problema. Un 2L abajo de 7 frames, siempre está bien que un personaje tenga esto. El 5LL abarca mucha distancia, así que su ulti hace una estira anti-reflex. El 5M abarca toda la pantalla pero solo pega cuando llega al rival, todo ese recorrido le pueden pegar. El 2M de 2 golpes, no tiene mucho más. El 5H son estas piedras que son una locura, dan más arriba de lo que parece y muchas veces cancelamos a la gente sin querer. Y el 2H que lo veo más o menos normal. Por último tenemos los ataques aéreos que son el Jumpy 5L, un golpe que para cruzar no está nada mal. El Jumpy 5M está dividido en dos partes, la primera es normalita pero la segunda parte tiene muchísimo rango, pero como es la segunda parte de un golpe en verdad será bastante lento, no es viable para usarlo para cruzar. Y el Jumping 2H que es este coletazo que en Blood nos deja en positivo, muy útil para presionar. Con respecto a los especiales, este personaje solo tiene uno, creo que es el único personaje del juego que solo tiene un especial. La versión L recorre una distancia fija, no depende de cómo lejos esté el rival o no, y más allá de usarlo en la esquina para tener alguna presión o algún combo, la verdad es que no vale para mucho. De hecho, en mi screen si estamos al lado del rival hay algunos personajes que ni siquiera le da. El M más o menos igual, lo único que cambia es que la presión sale más lejos, pero no full screen. Y si da podemos confirmarlo con un cambio de personaje, y así no tenemos que gastar el vanish. Por último tenemos el H que se abarca toda la pantalla y se puede confirmar haciendo otra vez el mismo movimiento. Donde Freezer más brilla es el tema de los keys, que tenemos muchas opciones. De base tenemos el 5S que son unos keys muy buenos para zonear y hacer algunos combos. El 2S que son estos rayos que podemos dirigir según el input que hagamos, ya sea con 3S, 2S o 1S. El 236S es esta bola que nos da más en cualquier momento. Y le han puesto que en blocks tenga mucho menos recovery, lo que hace que sea bastante útil para presionar. El 214S son estos discos que vuelven, que se usan para zonear y para alguna ruta de combo. Luego la sección de combo lo veréis mejor. Al igual que en la serie nos pueden dar, que parece una tontería pero podemos usarlo para quedarnos en el suelo y luego hacer el nivel 3 que tenemos desde el suelo. Siempre que queramos podemos esquivarlo simplemente agachándonos. Y el 2-2S que se teletransporta detrás del rival, nos da combo y tiene invo a partir de frame 4, súper útil para salir de ciertas situaciones. Por último tenemos los ki aéreos que son el Jumpy 5S, un ki que para super dash 6 sirve para extender combo en esquina. Y el Jumping 2S que sirve para extender combo con super dash y para hacer fake cross. Freezer además es el único personaje del juego que se puede transformar a mitad de la partida, con el input de 214HS. Cuando nos transformamos ganamos mucha velocidad de movimiento, doble dash en el aire, además del reverse beat, que ya lo he explicado algunas veces, pero en resumen es la habilidad de poder cancelar cualquier normal en cualquier normal. Por ejemplo podemos hacer 2H into 2M, 5H into 5L, lo que queráis. Aparte de abrir nueva ruta de combo. Aunque esto ya de por sí es bueno, lo más roto que tiene la transformación es el hecho de transformarse en sí, ya que cuando lo hacemos somos inmunes a todo. Una vez nos transformamos nos quedamos en 0, lo que quiere decir que si pulsamos un 5L y clasearemos. Lo bueno es que si pillamos al rival haciendo super dash u otra acción, podemos actuar en consecuencia. La duración de la transformación es de unos 21 segundos, pero este tiempo se resetea si lo cambiamos, matamos a un personaje del rival, o mientras estamos con el parking el temporizador se para. Una vez el tiempo se acaba, si dejamos mantenido S sale Sorbet para hacer un disparo. Situación que nos viene bien ya que Freezer puede hacer nivel 3 estando en el suelo. Podemos quitarnos la transformación manualmente si hacemos 214HS, lo que también nos permite llamar a Sorbet. También es posible que se nos acabe el gold en mitad del combo, pero no creo que os pase muchas veces. Con respecto a la asistencia, tenemos primero la A que es el 236. Es una asistencia rara, porque no traquea nada al rival y siempre recorre a la misma distancia. La asistencia B que es el 236S, que es una asistencia más consistente y aún así diría que es malilla. Y la C es muy buena porque aparece cerca del rival y pega muy rápido, pero al ser una C pierde bastante. Recomiendo que os pongáis la B o la C, personalmente prefiero la C, y la A puede ser que en vuestro equipo vaya bien, pero tendréis que experimentarla bien. El neutro de Freezer me parece bastante bueno. Tiene los keys que son fáciles de confirmar, los discos, las explosiones que pueden variar la distancia. Es difícil que el rival se nos acerque teniendo esta herramienta, pero debemos estar preparados con 2H en caso que el rival quiera hacer super dash, cosa que ya os digo que va a pasar. Para presionar no tenemos nada muy exagerado, lo mejor que tiene es que es difícil saber cuándo va a acabar la presión. Puede hacer por ejemplo 5H, luego keys, 236L, piensa que en medio de cualquiera de los ataques puede resetar la presión.
La presión de Freezer no es para nada fuerte, pero sí creo que puede ser bastante pesado, y está demostrado que todo el mundo quiere salir en algún momento. Recordad que también tenemos el Jumping 2H, que lo podemos usar en cualquier momento y nos deja muy bien colocado, ya que en block nos dejan más 2, y en hit hace restar al rival, que normalmente hace que el rival se distraiga y podamos aprovechar para hacerle un Dragon Rush o simplemente resetear la presión. Aunque no tengamos una forma sólida de entrar al rival, podemos hacer algún truquillo. Por ejemplo, usar el disco, podemos sacar al rival de esquina. Con el Jumping 2S tenemos un fake cross bastante bueno. Con el Jumping 5L podemos hacer un cross muy rápido. Y aunque en teoría se puede confirmar con el 2S, me parece un poco inconsistente. Os recomiendo más hacer el 5S aunque tengamos que gastar balas. Otro truco que funciona bastante bien es hacer en mitad de presión el 2S para que falle aposta y luego hacemos el 5H para castigarle. Créeme que se lo comen bastante. Por último, un consejo para los combos: siempre que podáis, en esquina intentad acabar con Jumping 2H para tener una mejor presión y hacer los discos al caer. Si estamos en Golden tenemos una presión muy parecida, seguimos sin tener ninguna forma sólida de abrir al rival, pero si antes era difícil saber cuándo acaba la presión, ya os digo que ahora es imposible, porque al poder cancelar cualquier golpe en cualquier golpe, no puedes saber cuándo va a intentar resetearte, y si te equivocas y adivinas mal, al estar en Golden es probable que te mueras. En mi descripción un consejo que os puedo dar es hacer 5S más 2 3-6S, que como le han reducido el recovery es una buena forma de resetear la presión. De hecho, podemos usar este movimiento en esquina para hacer un misa muy bueno con un golpe alto o un golpe bajo. También podemos, mientras está el rival en el aire, usar el 2S y el 1S, ya que en caso de que le dé podamos confirmarlo bastante fácil, por supuesto siempre estando atento a un posible super dash. En caso de que hagamos rafle a un Kame, podemos castigar con el 5M, es el mejor castigo que tenemos.